Nueva hora de Actualidad en Infinita. Conversamos esta mañana con el presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ciudadanos. Aquí estamos, en la lucha que es cruel y es mucha. Oiga, y hoy día sí vamos a hablar de TVN, Francisco Vidal, así que desplieguese en su calidad de presidente, más que de politólogo y de vocero de Alma. No, ahora vamos exclusivamente a Ahora hablar vamos de TVN. exclusivamente a hablar de TVN, porque después de la presentación que se hizo y la declaración del directorio de la inviabilidad económica de la empresa y este planteamiento de cambiar el modelo de financiamiento, se armó una polémica y el canal está viviendo un momento complejo, ¿verdad? Mucha gente está opinando, hay una huelga convocada por los trabajadores, ¿verdad? Lo que resulta importante entender, y estamos hablando con usted porque estamos hablando del canal público y por lo tanto un tema de política pública que le importa al país en definitiva, es ¿cuál es el sentido de este planteamiento que hace el directorio de repensar de alguna manera, ¿verdad? Como decía Lidia Palma, en una invitación honesta y responsable a pensar como sociedad los modelos o el modelo de televisión pública en Chile para garantizar su autonomía política, su trabajo profesional, objetivo. Estamos efectivamente llamando a evaluar también si el país quiere o no quiere tener un canal público de televisión. Todo eso, Connie, todo eso. Mira, pero lo más importante para nuestros auditores, porque hay tanta opinión. Mira, el problema central de TVN es que el modelo de financiamiento que le dio origen el año 92, aparte de ser inédito en el mundo, consiste en que la televisión pública no recibe un peso del Estado y tiene que financiarse con la inversión privada esencialmente en publicidad. Ese es el primer dato. Esa inversión de las empresas en publicidad ha caído sistemáticamente en los últimos 20 años. A mí me gusta que cada afirmación respaldarla con la evidencia. Ciudadanos que nos escuchan. En el año 2004, el 48% de la torta publicitaria se distribuía entre los 4 canales de televisión abierta grandes, 7, 9, 11 y 13. 48%. 10 años después, el 2014, ese 48% se transformó en 36%. Y 10 años después, el año pasado, 2024, ese 36% se transformó en 23%. Ahora, la torta, solamente para precisar, Francisco, esa torta que se achica en términos de distribución, ¿estamos hablando del tamaño de plata o de distribución hacia la televisión? No, de la distribución, porque el año pasado, para nuestros auditores, ¿Ya? del 100% de la inversión publicitaria del año 2024, el 52% se fue para las plataformas. Ya, es que la pregunta es si aumentó la cantidad de plata en esa torta, porque uno puede decir, mira, claro, disminuyó la torta, Claro, disminuyó el el pedazo de torta, pero la torta ahora es más grande o es más chica. No. Mira, a ver, el año pasado la inversión de las empresas en publicidad alcanzó 900.000 millones de pesos. Ha sido una como constante en los últimos 10 años. Ya, perfecto. Entonces, es interesante lo que les voy a decir, auditores, porque esta es una crisis del conjunto, no es solo de televisión nacional, pero voy a hablar de TVN. Fíjense que esa torta de 52% para las plataformas, 23% para la televisión abierta, 10% para la publicidad en la vía pública, 7% para las radios, 3% para los diarios y el resto para el cable. Entonces, cuando tú tienes una legislación en que tu ingreso principal disminuye, voy a hacer números aproximados, en la mitad en 20 años, tienes un problema. Agréguenle, ciudadanos, que la misma ley le exige a TVN, a diferencia de los otros canales, un conjunto, lo voy a llamar bienes públicos, que tiene que asumir TVN dentro del contexto de su misión pública. 5 ejemplos. La señal internacional llega a 20 países, 11 millones de hogares abonados, 700 millones de pesos al año. 9 centros regionales, distribuidos casi todo Chile, 3.300 millones de pesos al año.
Canal Cultural Infantil, espectacular en sus resultados, 4.500 millones de pesos al año. Señal de archivo, esto es menos conocido, qué bueno que me pregunten. La señal de archivo es la historia de Chile en la pantalla con 60.000 horas digitalizadas, 500 millones al año. Y algo que es lo menos conocido, más de 200 torres distribuidas en el territorio nacional que permiten prender la tele en Arica y en la Antártida. Eso cuesta 10.000 millones de pesos. Entonces, en cualquier hogar, en cualquier empresa, en cualquier emprendimiento, si tus ingresos bajan a la mitad y tus costos se mantienen o se acrecentan, llega un punto de quiebre. Nuestra decisión como directorio, unánime, representado por, no todas, pero las principales fuerzas políticas que estamos en el directorio, determinó decirle al gobierno, esto no da para más. El gobierno nos respondió diciendo, nuestro enfoque es un modelo de financiamiento mixto. Ahí está el proyecto de ley del presidente Boric, que es una indicación al proyecto del presidente Piñera, cambia un poco el monto, lo sube, y en consecuencia, otro gesto del gobierno nos dio el último aval para el último crédito que permitió sobrevivir este año y algo más del próximo. Otro gesto del gobierno y del presidente nos incorporó en el presupuesto 2025 en una glosa para que siga existiendo hasta diciembre el canal cultural infantil. Pero quiero ser justo. El primer líder que se dio cuenta de eso fue el presidente Piñera. El presidente Piñera con el ministro Belolio ingresaron un proyecto que por primera vez le otorgaba un subsidio fiscal vía presupuesto a la nación, que alcanzaba 4.000 millones de pesos, para precisamente dar cuenta de la situación que estoy describiendo. Y en el mensaje presidencial hay una coincidencia entre el presidente Piñera y el presidente Boric. Ambos sostienen que el modelo de financiamiento original colapsó. Ahora, para que nuestros auditores nos entiendan, ¿por qué decidimos nosotros, los 7 directores, decir hasta qué llegamos? Porque cuando una empresa o un hogar tiene que pedir un crédito para el gasto corriente, voy a hacer una símil con el hogar, cuando en un hogar la pareja, el dueño de casa, la señora, los hijos, tienen que pedir un préstamo para pagar la luz, el agua, el gas y comprar los tallarines, eso no es viable. Frente a eso, decidimos, obviamente, hablar con el gobierno. La respuesta del gobierno es la que yo he dicho, y aprovechamos la cuenta pública que yo tengo que hacer una vez al año en el Senado para decirle lo mismo a los señores senadores. Esa es la situación concreta. Ya, pregunta. ¿Qué propone, qué piensa, qué proyecta el directorio al margen de lo que está siendo discutido hoy día en el Congreso? Tú haces una enumeración, Francisco Vidal, de una serie de cuestiones que son gastos permanentes y que eventualmente pueden estar en la base de lo de las antenas y otras cuestiones más. ¿Hay alguna forma de eliminar ese tipo de cosas para bajar ese nivel de gasto y favorecer eventualmente una gestión más efectiva de los recursos que pueden transformarse en permanentes? ¿De qué estamos hablando cuando llamamos a repensar el modelo? Esa es la pregunta. Déjame responderte lo primero. Si tú eliminas las cosas que mencioné, bueno, deja de tener sentido un canal público. O sea, si hay que tener puros matinales, no tiene sentido. Ahora, nosotros tenemos distintas visiones del modelo alternativo, pero para la descripción de nuestros ciudadanos auditores. Lo que está claro es que el modelo actual colapsó. Y hay como 2 alternativas. No es que yo elija una, lo pongo a disposición porque por lo demás no lo decide el directorio. Esto lo decide el Estado a través de sus instituciones. La moneda y Valparaíso, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero uno percibe como 2 opciones. Uno es un modelo de financiamiento mixto, que es básicamente el proyecto del gobierno. Es decir, hay un subsidio para las tareas esencialmente públicas y el resto sigue compitiendo del canal con los otros canales por la publicidad. ¿Y cómo definimos las tareas públicas para que se comprenda bien y por lo tanto hacer la diferencia? Juan Manuel, están precisadas en la ley de carácter genérico,
pero si la ley te dice preocupación central por la descentralización, bueno, ahí están los 9 centros regionales. La ley te dice presencia de Chile en el mundo, ahí está la señal internacional. Si la ley te dice privilegiar a los niños y adolescentes, ahí está el canal cultural. Bueno, Ya, cada cosa tiene su respuesta. Y el otro modelo, aquí quiero hacer un alcance porque me entrevistó la cooperativa y se entró en esto nomás. No es mala onda la Paula Molina, ni mucho menos, pero tuve que explicar. Nosotros, directorio, no estamos diciendo este u otro modelo. Estamos diciendo lo que es claro, que el modelo actual no funciona. Y será el Estado de Chile y sus representantes los que tendrán que definir otra alternativa, siempre y cuando la sociedad chilena estime que debe existir un canal público, que es una discusión paralela. Pero los dos modelos son el modelo privado de financiamiento mixto, perdón, no privado, que es el que propone el gobierno del presidente Boric, y he visto en la discusión, en el Senado, en 1000 conversaciones, que en una parte de la derecha está el interés por el modelo alternativo, que sería un modelo solo de noticias, más las cosas que les mencioné. Eso es lo que se avisora frente a esta situación. Ya, ahora, cuando se entregó esta declaración por parte del directorio, la sensación que se instaló y el debate que quedó en la opinión pública es que cuando ustedes dicen que después de hacer toda una exposición respecto de la situación y decir que hace imposible la viabilidad económica de la empresa, y que acordaron que no van a aprobar seguir aumentando el endeudamiento de la empresa para financiar gasto corriente porque no sería responsable, en la práctica fue entregar el canal. Entregarle el canal, digo, a sus dueños, en este caso al Estado, y en este caso eventualmente el Parlamento y el gobierno de turno tendrán que resolver. Eso es. Claro, pero ocurre en un momento que es bien particular, justo cuando hay negociaciones colectivas, o sea, digamos, no es inocuo una declaración de esta naturaleza, Francisco. No, o sea, cuando tú estás en la situación que yo he descrito... Define un ultimátum en la práctica esta declaración. La responsabilidad del directorio, y te reitero, por unanimidad, con todas las fuerzas políticas, no todas, pero las más importantes que están sentadas ahí, le dicen al gobierno y le dicen al Parlamento, esta es la situación. El gobierno responde claramente con su proyecto de ley, que venía de antes de la declaración, obviamente. Y el Parlamento, las distintas fuerzas políticas, empiezan entonces a considerar qué hacer. Porque quiero decirle con toda franqueza que obviamente hay un sector de la política chilena que ideológicamente es legítimo, y me lo han dicho en mi cara, que estiman que ¿para qué tener un canal público si hay canales privados? Es la misma lógica cuando se privatizó Endesa, Alianza, CAP, LAN. Esa es una opción. Ajá. Pero también debo reconocer que en otra parte de la oposición está una valoración de la existencia de un canal público por su sentido de equilibrio dentro de la industria, particularmente en lo informativo, porque el canal público, por su gobernabilidad, está obligado, no es buena voluntad, está obligado a ser plural, políticamente sobre todo. Fíjate que nosotros le enviamos los 15 días de cada mes a los 50 senadores y a los miembros de la Comisión de Cultura de la Cámara el informe de Conecta Media, que va al detalle de la presencia en las pantallas de televisión nacional de los distintos actores políticos. Va en detalle. Y esa es la evidencia de la pluralidad, por lo menos en la invitación a los actores principales de la política. Ahora, convengamos que la pluralidad es de la esencia de los medios de comunicación, digamos, y que los otros canales también apelan a la pluralidad porque si no la gente no los vería. Sí, pero nosotros estamos obligados. No es solo una condición de TVN, eso claro. Quiero decirte, Entonces, mira, la situación, yo creo que... me han hecho varios comentarios sobre la huelga. La huelga es un proceso completamente normal, regulado, legal, está en procedimiento. Claro, lo que pasa es que una declaración de esta naturaleza... En el contexto de una negociación... Y de una campaña presidencial. Y en un año electoral, no, por eso digo, no es inocuo. Tiene efectos colaterales más allá de lo que se busque hacer con TVN para generar el debate. O sea... Claro, lo que pasa es que, mira, para decirlo como me gusta a mí, coincidió una decisión vital con lo que ustedes dicen. Es decir, en medio del inicio de una campaña presidencial, que seguramente este va a ser un tema, y obviamente coincidió, porque está arreglado de esa manera, con la negociación colectiva con los tres sindicatos muy importantes para TVN, con una tasa de afiliación impresionante, 85%, son 732 trabajadores,
Así que, mira, yo creo que no teníamos alternativa y lo hicimos con convicción. Hemos recibido muchas críticas, pero lo hicimos con convicción. Déjeme, a propósito de las críticas, Francisco Vidal, aquellas que apelan aquí, que lo que hay aquí es un problema de gestión. Dime, Connie, entrevístate a cualquier gerente general, cualquier directorio, cualquier presidente de compañía, que para poder existir, prender la luz y el agua, tiene que pedir un préstamo. Ya, pero ese mismo gerente a lo mejor me tendría que mostrar antes de darme esa explicación cómo hizo la gestión efectivamente para no aumentar costos o para reducir costos, cómo racionalizó la operación, etcétera, etcétera. Bueno, ese gerente tendría que explicarte que tiene la mitad de los ingresos de hace 10 años y los costos se mantienen o han aumentado. Ese gerente tiene que decirte que disminuyó la planta de Canal 7 en 20 años de 1.300 trabajadores a 732. Ese gerente tiene que explicarte que los costos de producción aumentan. Ese gerente tiene que explicarte que en los últimos años el IPC es muy significativo. Ese gerente tiene que explicar que la industria de la televisión a nivel mundial y nacional está afectada por la baja de la publicidad. Todo eso tiene que explicártelo. Sí. Y yo podría contrapreguntarle, bueno, pero ¿por qué no? ¿Puede operar el canal con 500 personas en vez de 700, por ejemplo? Estamos en el límite, porque, claro, tú puedes hacer un canal de la competencia, externalizó todos los servicios. Uh-huh. Bueno, pero cuando tú tienes 3 sindicatos que defienden su legítimo derecho laboral, es un temazo en televisión nacional, externalizar todos los servicios. Claro, lo que pasa es que en este debate, cuando uno le hace doble clic a cada una de las cosas que dijo Francisco Vidal, por ejemplo, aumentan los costos de producción, la pregunta es ¿por qué aumentaron los costos de producción? ¿Aumentaron solamente por efecto del IPC o aumentaron por qué otras razones los costos de producción? Porque el debate que se ha generado aquí y que han planteado quienes han entrado a la discusión, como el caso del exdirector ejecutivo Francisco Gijón, que dice que el problema de TVN es fundamentalmente gestión. Claro, bueno, ahí tenemos legítimas miradas. Cuando la administración anterior dice que dejó el canal viable, bueno, el director, esto es una paradoja, el directorio que escribió la declaración que ustedes conocen es exactamente el mismo que trabajó con la administración anterior, que la apoyó en todo. Ese director, las mismas personas son las que dicen ahora, sabe que esto no es viable. El único nuevo, para que ustedes sepan, soy yo. Llevo 1 año 5 meses en televisión. Lo que podría validar el argumento de quienes dicen que este es un problema de gestión, porque si con el mismo directorio se había logrado revertir en algún momento la situación durante esos años, ¿por qué ahora vuelven a caer en una situación deficitaria? Por eso la pregunta es si esto no es gestión. Sí. Lo que sucede, Juan Manuel, es que la carta que circula de la directora Nidia Palma explica en detalle la situación excepcional que se vivió en todos los canales, pero hablemos de TVN, en el marco de la pandemia. Mira la situación excepcional. Recibimos, proyecto de ley de Bachelet, un aporte de capital de 67 millones de dólares. Primera vez de la historia del canal. De esos 67, 18 fueron para la crear NTV, 3 o 4 millones de dólares para modernizar la gestión y el resto para hacer el matrimonio tecnológico entre lo analógico que moría y lo digital que nacía. Segundo, escúchenme bien, ciudadanos auditores, cuando el virus nos encerró, casi por 2 años y medio, la gente prendió más televisión. Al prender más pantalla, las empresas pusieron más publicidad. Si a eso le agrego los retiros, ¿para qué te cuento? Entonces, un ejemplo concreto. Antes de la pandemia, el ingreso de TVN era de 41.000 millones de pesos. Al año de la pandemia 2021 subió a 55.000 millones de pesos. Aumento impresionante en un año de los ingresos. Reducción de costos de producción, porque tú no puedes hacer en pandemia un reality de la Plaza Baquedano. Mucho envasado. En consecuencia, vamos sumando y restando. La administración anterior hizo, en mi opinión, un muy buen uso de su capacidad de gestión en esa situación excepcional. Fíjate que con una parte del aporte de capital destinado a ese propósito, se desvincularon en 2 años 224 trabajadores. Bueno, eso tuvo un costo de 3.900 millones de pesos. No salieron de la caja, salieron del aporte de capital. Mi opinión,
la administración anterior hizo una muy buena gestión en una situación excepcional, pero como lo dice el concepto, situación excepcional. Pasó la pandemia, volvieron a bajar los ingresos, volvieron a subir los costos. Es lo que estamos hoy día. Francisco, a partir de esta carta, primero, ¿qué reacción hubo desde el gobierno frente a esto? No, el gobierno nos dice, bueno, la respuesta a la situación que ustedes describen es nuestro proyecto de ley que avanza, ya se aprobó en la Comisión de Cultura, estrechamente, quiero decir, 767676. La primera semana de junio vamos a la Comisión de Hacienda, donde se ve solo el tema financiero. Todo indica que ahí el proyecto del gobierno también va a triunfar, y pasamos a la sala, y ahí hay que ver, dada la correlación de fuerza, el fraccionamiento y la dispersión. ¿Y en caso de que se rechace el proyecto? Bueno, agudiza, o sea, ahí muere uno de las menciones que les dije. Si se rechaza el proyecto, la ley establece que no se puede volver a convocar el debate un año más. Entonces, el modelo de financiamiento mixto, que es el que encabeza el gobierno, si es rechazado en la Cámara de Diputados, bueno, agudiza la crisis, ¿no? Porque te queda solamente o cerrar el canal o ver otra alternativa. ¿La posibilidad de cierre del canal está sobre la mesa? Desde el punto de vista financiero, sí, porque si nosotros hemos decidido no seguir pidiendo préstamos para el diario vivir. ¿Y tienen caja para el diario vivir hasta cuándo? Mira, eso depende porque hay muchas variables en juego, pero en general, con la situación actual, estamos hablando de mediados del próximo año. Ahora, hay muchas variables en juego, ¿eh? pero ceteris paribus, diría un ciútico, mediados del próximo año. Ya, perfecto. Si aquí a mediados del próximo año no hay un acuerdo, entonces esto podría implicar el cierre de TVN. No, lo que sucede es que una empresa de esta naturaleza, no que se cierre un día para otro con un candado, vas dejando... a ver, para mí, voy a hacer una cosa concreta. El día que no podemos pagar los sueldos es el día del cierre, más allá de todo lo que diga la norma, la regulación, ¿cómo se llama esto? Lo que antes era la superintendencia de quiebra, hoy día tiene un nombre muy elegante, algo así como la insolvencia. Bueno, pero mira, nuestra esperanza como directorio completo es que algunos somos partidarios del proyecto de ley que el gobierno tiene, otros sostienen que mejor sería pensar un canal solo de noticias, más los elementos que les dije, pero eso no nos corresponde al directorio, le corresponde al poder político. ¿Pero usted tiene alguna inclinación en particular por alguno de los modelos? Bueno, a mí lo que me interesa, y lo he dicho en el Parlamento, ojalá funcionara el modelo de financiamiento privado, pero esa es una opinión personal, ¿no? Aquí el que decide es el poder político. Francisco, ¿y crees que se va a poder tomar una decisión en serio, pensada, de largo plazo, estratégica, que considere todas las variables que han puesto ustedes y los que están en el debate sobre la mesa en un año electoral? A ver, por lo menos obliga, la situación de TVN obliga a los candidatos a pronunciarse. Y bueno, yo sé que se han ido interiorizando, yo he conversado con todo el mundo, pero no ahora. Desde hace un año, en las oficinas del canal, con algunas personas recibimos, a ver, ¿cómo te digo? A todos, invitamos a todos, o sea, tanto a partidos como a centros de estudio vinculados a los partidos. Yo estuve sentado con Libertad de Desarrollo, estuve sentado con el Instituto Libertad, estuve sentado con Horizontal, estuve sentado con el presidente del Partido Republicano, estuve sentado con Diego Paulsen en el lado de la derecha y en el otro lado todo. Estuve sentado con Solari del Instituto de Igualdad, Barrueto del PPD, todo. El Instituto de Alejandro Lipschutz del Partido Comunista, todo. A todos les explicamos el año pasado y principios de este año qué es lo que se nos venía. A todos. Ya, pues. ¿Qué le han dicho los trabajadores a todo esto cuando publicaron la carta? No, los trabajadores están tan preocupados como nosotros porque ellos viven la situación de estrechez. Ellos viven eso. Hay 3 sindicatos muy poderosos y que es bueno que sea así en una empresa. En consecuencia, ellos están... Además, hay una cultura en los trabajadores de canal de mucha camiseta con la televisión pública.
Hay mucha gente de muchos años, 10, 15, 20 años. Hay mucha gente que ha pasado por el canal en sus distintas actividades, sobre todo en prensa, y que le tienen un profundo respeto, orgullo haber sido formados como periodistas en ese canal, aunque estén en otros medios hoy día. Es un canal que tuvo su historia. Es un canal nacido en el año 69 con el presidente Frei Montalva, que en sus primeros años fue un canal de gobierno en la Unidad Popular y para qué decir en la dictadura, que se aprendió que un canal público tiene que ser lo más parecido a una representación del conjunto del país y no ser partisano. De ahí que el gobierno tiene estas características, el presidente manda al Parlamento los nombres que él propone, pero el Senado tiene que por mayoría ratificar esos nombres para garantizar pluralidad en la conducción estratégica del canal. El único cargo que el presidente de turno nombra, sin pedirle preguntarle a nadie, es el presidente del directorio. Normalmente, cuando el presidente del directorio es del bloque A, el vicepresidente es del bloque B, y se puede construir una relación franca, pero donde el interés central esté en la permanencia, porque para los directores, los actuales, y los que yo tuve, fui presidente de este canal en los años de Hollywood, ¿no? 2006, 2007, donde éramos primero en sintonía, primero. Bueno, hay voluntad con matices, obviamente, de que el canal debe seguir existiendo porque le presta un servicio al país, tanto en el equilibrio político como en la presencia de la mayor diversidad posible. Francisco Vidal, presidente del directorio de TVN, conversando esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, Francisco, por estar en Infinita esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Buenos Que esté días. muy bien, Vamos, buenos muchachos. días.